Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. En estos calurosos días, la verdad es que ya hay que salir ya con bronceadores, hay que salir protegidos, porque obviamente los rayos gamma están muy fuertes y podemos tener cáncer de piel. Bien, pues hoy en nuestro programa Debate Fiscal vamos a tratar un tema de verdad interesante, de última hora, es más, de último momento, para que ustedes lo conozcan, de otras ocurrencias que ha habido en estos diputados que inventan cosas, qué bárbaros, qué buenos son para inventar cosas y para legislarlas, ¿no? Pero bueno, obviamente no podemos iniciar sin antes presentar a mi querido amigo Sergio Abarca. Sergio, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy bien. Pues listo para iniciar este programa. Dentro de los calores, la noticia que vamos a dar es buena, es refrescante y ayuda en este sentido. ¿Los calores? Sí, sí. ¿Tienes calores? Un poquitín. Ah. ¿Y tú no tienes? El que seguramente no tiene calores por la edad es mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Pancho, ¿cómo estás, amigo? Fresco como una lechuga, mi querido. Sí, de seguro te llegó una carta. No, sí. Fíjense que hoy el tema de la ley de la publicidad, sí es como para decir malditos diputados, o sea, vamos a quitarles todo lo que han cobrado de sueldo. Todo lo que han hecho no sirve, o sea, decidieron no respetar nada, decidieron que no siguen procesos, están jodidos, pero estamos jodidos nosotros. ¿Serán los diputados? Pues sí es el poder. Estos cuates no tienen la menor idea de lo que de lo que se trata, seguro. Y si la tienen, la callan, ¿no? O sea, simplemente les dicen qué tienen que hacer y ya. Entonces son unos amaestrados. No le cambien ni una coma. No me vengan que la ley es la ley, podemos hacer las cosas como se nos da la gana, y esto ocurrió con esta ley de la publicidad. Sí, esta se publicó el 3 de junio del 2021. Sí. Déjame decir el nombre de la ley. De la ley, como fue. No me vengas que la ley es la ley, ¿eh? O sea, no, sí, como está en el acta de nacimiento. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio del 2021 y es un decreto por el que se expide la ley para la transparencia, prevención y combate, fíjate, de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Esto fue que se publicó en esta fecha y es exactamente lo que estamos haciendo referencia y decimos que es refrescante porque la Suprema Corte de Justicia la dejó prácticamente, la cesó de su aplicación en este sentido, sí. Y esa parte es a la que te refieres en este sentido, ¿no? Es que al último esta ley, todo lo que pretendía solucionar y a lo que venía a tratar de lograr de cambios, seguramente tiene cosas positivas. Pero como los tipos decidieron no atender las disposiciones legales, irse por el camino correcto, terminan invalidándose estas leyes, ¿no? Claro. Además, bueno, lo que sí es muy importante es que yo creo que muchas empresarios, yo creo que también abusaron de la publicidad con relación a que no habría realmente un costo como es un intangible, ¿de acuerdo? Un costo de quién era el encargado de hacer la publicidad o a quién se le ocurre primero. Segundo, qué persona la va a presentar, si es un artista o si es cualquier otra persona, pues no es la misma cómo se vende, ¿no? Y entonces han abusado muchísimo. Yo me acuerdo que hubo una muy famosa de un papel higiénico o algo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hubo una famosa de un artista que cobró quién sabe cuántos millones de pesos por haber participado en esa publicidad. Entonces no es lo mismo que, no sé, que un perfume lo esté publicitando una artista de renombre a que lo esté publicitando
otra persona que no tiene ninguna trascendencia en la parte del universo de la prestación de este tipo de servicios. Entonces sí abusaron muchísimo, y como es un intangible... Bueno, no abusaron, pues se continuará abusando, mi querido maestro, porque esta ley ya bailó las calmaditas hasta que la vuelvan a hacer, ya respetando lo que se debe respetar. En tanto no ocurra eso, pues entonces no lograron el cometido de haber detenido problemas, ¿no? Precisamente porque ya la Suprema Corte, pero lo que yo digo es que es muy difícil que lo puedan parar, porque no pueden medirle lo que cobra. En este caso es como si un futbolista le dicen, tú no debes de ganar tanto, aunque seas, no sé, aunque seas Messi, y a otro que sea Pancho, ¿no? Entonces no gana lo mismo. ¿Por qué gana más dinero? Ah, bueno, porque se llenan los estadios, porque los estadios dan publicidad, o sea, es muy difícil. Porque gana la Champions. Ah, no, ese cuate ya no gana la Champions. No, ya perdón. Ya se va a Miami. Sí, ahí está. ¿Te imaginas cuánto le van a pagar ese ingreso? Vale la pena echarle una ojeada a un artículo del Financiero de hoy, 14 de junio del 2023, del abogado Mauricio Jalife. Él es experto en esta parte de marcas, de franquicias y todos esos temas. Él ha estado con nosotros en programas en IMEFI. Fíjense, dice, termina la agonía de la ley de contratación publicitaria. Con 8 votos de 11, el Pleno de la Corte concluyó con la efímera vida de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de publicidad, por la vía de resolver la procedencia de la controversia constitucional planteada por la COFECE, por la Comisión Federal de Competencia. Dices, ay, en la torre, a ver, simplemente todo lo que se pretendía no se logró con este párrafo. Continúa diciendo, en realidad, si la inconstitucionalidad de la ley no se declaraba por vía de controversia, en breve se llegaría al mismo resultado a través de la reiteración de sentencias de amparos promovidos por particulares. Eso era cuestión de tiempo, una u otra. Es una paradoja que el acta de difunción de la ley sea conocida justo al cumplirse apenas el 2º aniversario del ordenamiento. Entonces, oye, todo el mundo empezó a ampararse, están ganando los juicios, pues sí, evidentemente esta ley iba a caer por algún... Ahora fíjate, aquí tenemos 2 tipos de contribuyentes. Hasta cierto punto la obligación, pero sin quitar la obligación como tal. Ahora, al que benefició fue realmente a los que van a hacerse beneficiados con los amparos y con esta cancelación, porque obviamente era muy dañina para este gremio, ¿no? Yo no sé si dañina, yo sí creo que en el fondo estaban tratando de controlar algo que, como tú dices, mi querido maestro, o sea, pudiera estar mal, se estaba abusando, etcétera, y se trataba de detener eso, pero no lo hicieron de la forma adecuada, o sea, es el problema. Lo que yo pude ver previamente al estar aquí con ustedes es que se está invalidando el decreto, pero aquí habría 2 apartados. La primera, el procedimiento para la creación de la ley. Y parte de llegar a esta conclusión por parte de lo que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación es por el procedimiento de creación. Pero es lo que ha pasado con muchas leyes. No hay duda, pero... O sea, este poder legislativo le valen gorro las reglas y lo único que hace es perder su tiempo. ¿Por qué no devuelven sus sueldos? Los tipos no devengaron, no hicieron un trabajo efectivo. Esa parte ahí que comentas, pongamos esto como ejemplo, fíjate. Ya que estaba yo viendo esa parte, resulta hasta un poco molesto cuando lo empiezas a ver por cómo se están haciendo las cosas, y tenemos un ejemplo, y afortunadamente ha llegado a un buen fin. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el procedimiento. Es igual como si habláramos de una revisión fiscal. Si no se cumple con el procedimiento, pues ya
Claro. Lo que resulta es exacta. Entonces es importante respetar el procedimiento. Entonces, fíjate, no se permitió tanto a la mayoría como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en el contexto de lo que sería la creación. 1. 2. El otro punto que se tiene, las votaciones se dieron sin un conocimiento oportuno e informado de los respectivos dictámenes. 2. 3. Que para mí era la parte más, llamándole escandalosa, no sé si cómo lo vean ustedes, no existen o no fueron exhibidas ni localizadas las actas que respaldan la certeza y transparencia de las sesiones de las Comisiones Unidas que dictaminaron la iniciativa del proyecto del decreto. O sea, creo que es una aberración o es demasiado peso. Y de alguna forma muy... negligencia, ¿no? Digamos. O sea, como que aquí mis timbres son mis timbres, sí. Y se acabó. Y al haber cesado los efectos de este decreto, pues la Suprema Corte está determinando sobreseer diversas controversias constitucionales que se habían presentado, entre ellas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, trataba yo de recordar, ayúdenme ustedes un poco lo que es el decreto, cómo estaba. Pues a los anunciantes se les obligaba o tenían que suscribir un contrato de mandato con las agencias de publicidad. Eso es lo primer punto. Eso en la práctica sí ocurrió. 2. Solicitar factura por la compra de espacios publicitarios, lo tendría que hacer los anunciantes directamente. 3. Contar con información de las relaciones financieras que tienen las agencias. Eso es para los anunciantes que acabo de mencionar. 2. Las agencias estaba prohibido que adquirieran espacios publicitarios para posteriormente ellos poderlos realizar en su actividad. Te obligaban a ti como empresa a contratar directamente con la fuente. Y a la vez no se les permitía tener o cobrar la comisión correspondiente por la prestación del servicio al anunciante en lo que serían las agencias. Hablas del encarecimiento en cascada de un evento. Ahora, esto sí vino a, de alguna forma, dificultar la actividad que se estaba desarrollando. Entonces yo creo que a mí me parece muy acertado y no sé qué opinan ustedes, pero el ver esto realmente está cumpliendo la función, lo que es la Suprema Corte de Justicia. Eso da cierta tranquilidad en que está realizando su trabajo con lo que hemos visto en los últimos días. Este es un ejemplo, y la parte importante es que el procedimiento es el que se estuvo de inicio viciando todo esto para dejar esto sin efecto. Y algunos, ya los siguientes puntos que estamos comentando, pero sí vino a dificultar la operación y no vino a resolver prácticamente lo que trataba de realizar en este sentido, de acuerdo con la iniciativa. Adelante. Pero digamos que lo que pretendía hacer, lo que pretendía solucionar, independientemente de que estuviera bien o estuviera mal, tiene un proceso. O sea, eso se supone que debes hacerlo, ¿no? Y entonces, si no lo haces, pues debes entender que todo va a quedar invalidado. Era un poco la idea de lo que teníamos. Si me regreso un poco a este punto que es interesante de Mauricio Jalife, dice: hasta donde se pudo saber, fueron cientos los amparos tramitados por agencias de publicidad, además de la COFESE y el Instituto de Telecomunicaciones. O sea, ¿por qué no platicaron con la COFESE? ¿Por qué no platicaron con el Instituto de Telecomunicaciones, que eran de alguna forma los que sabían cómo funcionaba esta parte? La reacción encendida de toda la industria contra una ley impuesta obcecadamente por un Congreso cerrado al diálogo anunciaba ya su inminente desaparición. Sin embargo, aun y cuando la ley dejara de aplicarse, sus efectos tóxicos perdurarán por largo tiempo. Entonces, sus efectos tóxicos perdurarán por largo tiempo. Esto pudiera resumir, esta frase pudiera resumir muchas cosas, pero en realidad sí tuvo efectos en toda una industria. Entonces,
Las lecciones que podemos aprender de esta historia, dice Jalife, es que las ocurrencias legislativas tienen altos costos. Esta decisión acarrió efectos nocivos traducidos en falta de inversión, desempleo e inseguridad jurídica. Punto y seguido, cuando en un sistema legal una pieza se desajusta o se pretende introducir sin acoplarla al resto, lo que sucede es que su expulsión genera daños irrecuperables. O sea, suena, ¿cómo se dice? Que no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, sí termina por ser un eslabón muy débil. Ahora, el poder legislativo. Fíjate, ahora, ¿por qué atajan esto o por qué tratan de frenarlo? ¿Porque son demasiadas erogaciones que disminuyen la base del impuesto? Vamos a decir que sí. ¿De acuerdo? No, pero no llegaron a eso, mi querido Pero maestro. espérame, fíjate. ¿Pero qué pasa a contrario sensu? Si yo voy a deducir algo, es un ingreso para ti. Es la contra. Entonces realmente la falta de conocimiento primero del mercado, como siempre, por parte de nuestros legisladores, que yo creo que en su vida han tenido un negocio, o se han ido siquiera como empleados, pero empleados a trabajar, no como están ahorita, que son nada más levantadores de mano, ¿no? Que carecen de todo conocimiento, sino que realmente la situación de una prevención de hacer esto aquí es un ganar-ganar, porque gana el que deduce y gana el que tiene un ingreso. Yo la verdad es que no le veo un menoscabo, porque ya casi le ponen el nombre como si fuera la ley de lavado de dinero. Ya nomás le faltaba que le pusiera y contra el narcotráfico, porque la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad y contra el narcotráfico, alguien llega y dice: yo tengo la razón en todo, sí. Y aquí se hace como a mí se me da la gana, y ustedes, bola de diputables, no pueden mover ni una coma, ¿no? Entonces se convierte en un problema en el que terminamos con esto. O sea, pero ¿quién dice eso? ¿Qué conocimiento? Lo malo es que no tienen conocimiento. Y como son ocurrencias, como lo dice Jalife, son otra más de las ocurrencias de tratar de frenar un comercio. Yo no digo si esté bien o no, si abusen o no abusen. Pero aquí yo no le veo más que le veo la dualidad que hay un ingreso y que hay una deducción. O sea, aquí es ganar que el que deduce y gana la autoridad en el caso de que sea un ingreso, ¿no? Y una fuente de trabajo aparte, ¿no? Pues movió la industria para mal, ¿no? Digamos, o sea, no encontró una congruencia entre... Además, esa unión de dos proyectos, como sería la parte del que hace la publicidad, y el otro el que la vende, ¿no? Y vamos a hablar de otro de los canales de distribución. Medios de comunicación. Las agencias y los anunciantes. Exacto. Entonces, pues la verdad es una industria muy poderosa que la trastocaron, y obviamente con estas ocurrencias y como está, y sin haber, como tú enmarcaste que está diciendo aquí, sin tener un análisis o un estudio o una plática con las personas conocedoras de esto, pues realmente vino a dar esto, ¿no? Ahora, aquí el tema es de el ataque, ¿no? El ataque con medios del gobierno, con dinero del gobierno, que se le han pasado realmente violando la ley que le pongan enfrente. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita las corcholatas ya andan en campaña 5 meses antes de lo que permite la ley. No, es que no se llaman candidotes, se llaman algún nombre raro, ¿no? Entonces, eso lo hacen todo el tiempo. O sea, eso no se vale. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el comunicado número 200, diagonal 2023, del 7 de junio del 2023, dice: inconstitucional que se impongan restricciones injustificadas y discriminatorias a las agencias de publicidad y los medios de comunicación. Es el título que ponen. Dice la segunda sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación determinó que la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad vulnera la libertad de trabajo, de concurrencia y competencia, así como el principio de no discriminación en perjuicio de las agencias de publicidad y medios de comunicación. Se señaló que prohibir la reventa de espacios o tiempos publicitarios no promueve la transparencia en el mercado ni previene o combate las prácticas comerciales indebidas. Además, que resulta discriminatorio que la regulación no integre a todos los agentes económicos que intervienen y solo establezca sanciones para 2 de los sujetos que participan, limitando el libre ejercicio de las actividades profesionales de las agencias de publicidad y los medios de comunicación. Amparo en revisión 127-2023, ponente ministro Javier Lainez, resuelto en sesión del 7 de junio por mayoría de 4 votos. Votó en contra la ministra Yasmín Esquivel Moza. Me suena. No. Me suena. No. Digo, no pasa, pero me suena. Documento con fines de divulgación, la sentencia es la única versión oficial. O sea, tendríamos que llegar a la sentencia para ver qué tenemos aquí con este tema. Aquí el rollo es que esta ley, y ya yéndonos solo a los aspectos técnicos, que alguna vez ya los habíamos revisado, la propia ley nos decía cuáles eran los requisitos de los comprobantes para ser deducibles. O sea, no nos dicen en la ley del impuesto sobre la renta los requisitos completos. Dicen, no, espérate. Si vas a deducir publicidad, tienes que irte a esta ley y cumplir adicionalmente los requisitos que tenemos en estos artículos. Si llegan ahorita en una revisión y me dicen, ¿sabes qué, tache? No cumpliste este requisito que viene en esta ley, entonces tendrías ya, digamos, más allanado el camino para ganar esa... Aquí el problema es como la determinación de la ley, que es tan cambiante, porque esto de la publicidad es tan extraordinariamente cambiante y móvil, que esta ley tendría que estar cambiándose constantemente por todo lo que interviene y que cambia, ¿sí?, de procedimientos, de formas de presentación, de divulgación en la operación, ¿no? Así es. Seguramente tenemos que encontrar realmente cómo nos afecta a todos, sobre todo los consumidores de esta publicidad, los que deducimos esta publicidad, para saber hasta qué punto tenemos un problema o pensábamos que teníamos un problema que pudiera ser resuelto al ya ser una ley que no digamos que deja de estar vigente, ¿no? O el frenado de los productos que están publicitando, que es un mercado que es el que manda, el producto que mandan al público para su compra o su adquisición o su uso, ¿no? Entonces, también, o sea, es demasiada gente la que está alrededor de esa. O sea, ¿qué pasa si no se publicita IMEFI, por ejemplo? Pues IMEFI se tiene que publicitar porque con todo lo que de alguna forma nosotros hacemos o intervenimos, ¿no? Y eso ayuda a su vez que pueda ser autosuficiente también al ver que la gente va, en este caso a nuestra casa IMEFI, sí, y todo lo que está alrededor de IMEFI, ¿cómo se mantiene? O sea, ¿cómo se mantiene IMEFI? Sí, es una parte importante. Entonces, cerrar todo el círculo, ¿no? Es una cadena para llegar a un fin. Entonces no podemos cortar eslabones y dejarlos en vacíos, porque entonces la parte económica desde su inicio hasta su fin se ve coartada, ¿no? Pero digamos que sí podemos, mi querido maestro. Mira, sí podemos, en tanto nos pongamos todos de acuerdo, en tanto respetemos los procedimientos que están establecidos, y si se votan, pues adelante, ¿no? O sea, tienen que respetarse estas leyes. O sea, pero de lo contrario, entonces quedan cosas como estas, ¿no? Que sí resultan, híjole, pues no sé, los berrinches debieran ser
un poco más, pero es un problema más de la falta de atención y de atingencia de estas áreas para hacer bien su chamba, ¿no? O sea, simplemente no ganan lo que ganaban antes, pero resulta que si no hacen su chamba, pues salen carísimos, ¿no? Se frena, y en la parte económica yo pienso que se frena totalmente, ¿no? Así es. Vámonos a corte, mi querido maestro, a tu mejor opinión, y nos regresamos a recordar más o menos los principales artículos de esta ley para ver más o menos qué broncas ahora tenemos que volver a retomar. Bien, pues vamos a un corte. Recuerden ustedes que IMEFI es una empresa, una institución que se dedica a la capacitación, obviamente, de profesionales, y que es muy importante lo que van a ver, porque pues puede ser interesante para su trabajo o para su empresa. Vamos al corte. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Mi nombre es Francisco Yáñez y quiero en esta ocasión platicarles un poco del curso que tendremos a través de IMEFI sobre los pagos al extranjero. Este tema de pagos al extranjero se vuelve muy interesante en empresas en donde pues a lo mejor somos un establecimiento permanente de un extranjero. A lo mejor somos una nacional, pero sin embargo hacemos pagos como desde dividendos, arrendamientos de inmuebles, pago de regalías, y los cuales estos llevan una serie de mecánicas en las cuales quien lo paga, si no los cumple, simplemente no lo hace deducible. Los temas como la retención no es lo único. Además hay que presentar informativas, hay que también hacer el CFDI. Entonces se vuelve muy importante para que tú puedas saber la forma en cómo puedes deducir. Y es una de las formas en donde ese pago al extranjero en muchas ocasiones es como los inversionistas extranjeros. Ponen un establecimiento permanente, pero en algún momento hay figuras en las cuales llegan a estar protegidas a través de un tratado que evita la doble tributación o la disminuye, o en algunos casos pues, te impone ciertas obligaciones. Entonces, a mí me gustaría muchísimo invitarlos a que ustedes puedan participar. Este es uno de los temas que a través de IMEFI pues estarán manejando y esperamos contar con ustedes. Que estén muy bien. Conoce de manera clara, sencilla y práctica todos los aspectos de relevancia en el marco jurídico laboral, fiscal y de seguridad social que impacta en la elaboración de una nómina. IMEFI trae para ti el curso Legalidad de la nómina, aspectos fiscales, laborales y de seguridad social. Analizaremos temas como Ley Federal del Trabajo, Ley Impuestos sobre la Renta, IMSS e Infonavit. No esperes más y aparta tu lugar. Para obtener mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. Bien, pues regresamos de nuestro corte. Recuerden ustedes que esta parte que está publicitándose o está dando de su conocimiento, pues es también una preparación muy importante de varios temas que les atañe a todos, porque todo el mundo tiene que pagar contribuciones de alguna forma, o tiene empleados y hay que pagar una contribución y hay que saberla pagar, ¿no? Bueno, estábamos ahorita platicando en este receso con relación a esta cadena de obligaciones que están tratando de coartar, y estaba yo diciendo este artículo 5 que dice: contrato entre las agencias y el anunciante. O sea, este tipo es una cadena. Necesita una empresa tener desde la persona que es la parte intelectual de hacer un comercial o una frase, hasta tener una televisión,
una parte televisiva, no, contador, en el caso de que tenga también su televisora para poderse anunciar, o también su equipo de fútbol. Mi querido Sergio, ¿cómo ves? Pues mira, yo creo que aquí realmente había tres sujetos, lo que serían todo lo que es las agencias o medios, los anunciantes y lo que es los medios de comunicación. Estaba dirigido prácticamente, o estuvo dirigido a las operaciones que se realizaban estos tres sujetos, estas tres personas, y en particular comentabas hace rato, Javier, de lo que era el fabuloso CFDI, ¿no? Que te hablaban y te lo ponían en un artículo. Realmente lo que estaban aquí señalando, nada más haciendo la acotación o a lo que tú estabas mencionando, cumplías con los requisitos correspondientes, pero en este caso el anunciante tenía que emitir directamente el CFDI, pero adicionalmente debería entregar al CFDI las fechas y los lugares de la difusión, 1, 2. Y los precios unitarios de los espacios publicitarios. ¿Eso en qué artículo viene? Eso lo tienes en el artículo 6, incluyendo, en su caso, los montos de cualquier descuento otorgado en el medio. Entonces llegaba hasta este punto de regulación a lo que estabas tú comentando, para efecto de lo que era el CFDI. Adelante, Javier. Sí, el artículo primero, ahorita llegamos a ese 6 de nuevo, que es muy importante, nos habla del objeto de la ley. Básicamente es promover la transparencia en el mercado de la publicidad, aplicación de la ley, las definiciones en el 3, en la 4 habla de la adquisición de espacios publicitarios solo para el anunciante, el 5 habla del contrato entre la agencia y el anunciante, y aquí nos decían, por ejemplo, debe establecer las condiciones de remuneración, y llegábamos a este artículo 6, que es donde ya habíamos dedicado un programa en su momento, cuando entró en vigor esta ley, que fue en diciembre del 2021, en donde hay una emisión del CFDI directamente al anunciante. Y como bien decías, dice, el medio deberá enviar la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios directamente al anunciante, aun cuando la agencia realice el pago en su nombre. A ver, va de nuevo. O sea, el CFDI me lo mandan directamente a mí, pero tú lo pagas y luego me lo cobras. O sea, suena ahí como bueno. Un pago por cuenta de terceros, sí, o qué. Un pago por ¿Y qué va a ser terceros? Gratis o qué? Pues digo, me vas a poner a trabajar. Cuando hay amores gratis. No, es mejor pagar, ¿eh? Sí, que cada quien se lleve su golpe, luego te piden que le pongas casa, ya sabes cómo es esto, ¿no? Aun cuando la agencia realice el pago en su nombre, conforme a la normatividad en materia fiscal aplicable. Y después dice, además de la factura, el medio deberá entregar directamente al anunciante la información siguiente. Esta es la información que en una revisión ahorita nos están diciendo, oye, si es a partir de que está en vigencia la ley, que entró 90 días después de su publicación, o sea, estuvo vigente a partir del 7 de octubre del 2021, tendríamos que tener toda esta información. Oye, ¿la anterior no la tenía? Pues sí, no había algo que me obligara a tenerla. Entonces, en una revisión de 2021, de 2022 o ahora de 2023, donde me están dando palo, mi querido maestro. No, a ti no, yo no fui. Yo no fui. Usted no. No, yo no fui. Usted siéntase cómodo, hombre. No, mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí el gran problema de y además el poder crear esto, cuando yo contrato un espacio publicitario en una radiodifusora o en una televisora, según las horas y según los programas, me van a cobrar porque es la audiencia que se tiene. Yo tengo que contratar a una persona para que se esté al pendiente de esos horarios y de esos programas, para que constate que efectivamente están poniendo al aire o en la televisora
es el anuncio de mi empresa o de mi producto. Ese es algo que siempre se ha hecho, ¿no? O sea, es verdad que me estás poniendo 10 segundos de 8 a 8:30 de la noche en tal programa, que me va a costar tanto, o en tal programa que me va a costar el doble, porque la audiencia es el doble según el aforo o según la comunicación, porque eso es lo que vende, ¿sí me explico? Si no, no tendrían razón de ser ni las televisoras ni las difusoras, porque es muy caro el servicio que dan y tienen que cobrar esos espacios. Es la forma de mantenerse. Imagínate tener las fechas y lugares de difusión. Pues sí, yo los tengo, pero ¿en qué radiodifusora, en qué televisora, a qué horario y por qué cambia el precio, ¿no? Uh-huh. Entonces, espacios difundidos y formatos utilizados. O sea, esto a lo mejor sí lo puedo tener yo del producto que te estoy pidiendo a ti, radiodifusora, o a ti, televisora, para que mandes mi espacio publicitario, que previamente yo ya contraté, ¿sí?, con una agencia de publicidad que me está haciendo todo lo necesario para yo darte nada más el flyer o darte nada más lo que vas a transmitir, ¿no? Entonces, atrás viene un montón de cosas antes de poder ver fechas y lugares de difusión. Nada más antes de ver esto. Y después marcar todo esto de cada uno de los que están alquilando o están comprando ese espacio. Es demasiado. Sí lo hacen, pero yo pienso que va en contra de ahorita de hecho lo están haciendo. Claro, o sea, así lo hace. Ahora, con tanto mamotreto de información tendríamos que revisar. Mamotreto. Mamotreto, dícese de un bonche de papel así enorme, ¿no? Cuando vas a escribir un libro, mi querido maestro. Sí, haces tantos de esos. Sí, tú haces de esos. Juntas todas las hojotas, o sea, las 200 hojas, ese sería un mamotreto. Ok. Entonces, me regreso al artículo de del licenciado Mauricio Jalife, y dice, según se explicaba en la exposición de motivos de la normativa, las agencias de publicidad recibían un doble pago por sus servicios. El primero por el diseño de los mensajes y la estrategia de la campaña, y el segundo por la comisión que le pagaba el medio de comunicación elegido. O sea, a ver, oye, eso no lo voy a permitir. A ver, espérate, está bien, no lo vas a permitir. ¿Por qué no lo vas a permitir? Pues porque están abusando del cliente, etcétera. O sea, está bien, pero ¿hasta qué punto eso ocurre en infinidad de mercados? En todos. Pues sí, en todos los mercados ocurre algo similar. En todos. Tendrías entonces que hacer una limitante dentro de los propios requisitos de Ahí viene la parte de discriminación, ¿no? Claro, es tan importante. Sí. O sea, ¿por qué a ellos sí y a los demás no? Tú ahorita vas con tu cliente y le dices, oye, te voy a cobrar tanto por estos gastos que realicé en tu nombre. Tuve gastos de viaje, etcétera. Oye, no inventes, te gastaste nomás 200 varos y le estás cobrando 800. Tú dices, no, pero pues es que me llevé mi sándwich, para no gastar en el restaurante, etcétera, ¿no? O sea, está bien, pero pareciera que el hecho de que te estén limitando eso, cuando tú con tu cliente tienen un acuerdo y se entiende que más o menos es el gasto que se daría en un supuesto como ese, de repente que simplemente te lo limiten en una ley en forma específica, pues discrimina. Además pierdes la libertad, ¿no? Uno mismo como profesional, sí, por ejemplo, el señor Sergio Abarca, que es un potentado, pues le voy a hacer su contabilidad, y Pancho, que es de la 4T, que no tiene recursos, pues voy a hacer lo mismo. No tenía, mi querido maestro, ahora es lo que me anda sobrando. Sí, ¿verdad? Sí. Perdón, bueno. La 4T es tortas, tostadas, tacos. Tlacoyos, tecates. Ahora sí son. Voy a hacer el mismo trabajo y sin embargo, yo tengo que ser consciente que no puedo cobrar lo mismo a él que a ti. Por el número de operaciones, por la capacidad económica, porque el servicio lo prestas independientemente de quién lo va a utilizar y la capacidad económica o de conocimiento de eso, ¿no? Esto es algo muy parecido a eso.
¿de acuerdo? Tú tienes que tener un estira y afloje. Por eso es el mercado es oferta-demanda, ¿no? ¿Qué me das, qué me estás ofreciendo para que yo, para ofertar mi producto, y qué me estás ofreciendo tú? Si es la charrita del cuadrante, si es que hubiera una charrita todavía, ¿sí me explico? O es un noticiario en donde está todo el día repitiendo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, aquí sí y no creo que vuelvan a enviar algo similar a esto, ¿no? Pues yo consideraría que si alguien está convencido de que puede lograr algún beneficio a la comunidad, a México, a la parte de negocios, etcétera, pues debiera intentarlo de forma adecuada, ¿no? Debiera consensuarlo, debiera platicarlo con los demás sectores y con base en eso llegar a algo, pero no llegar a imponer, porque entonces te pasas las trancas y eso implica que todo lo que haces tenga invalidez, que no sea válido, ¿no? Claro, imagínate con eso ahora, con el teléfono que puedes abrirlo y ver tanta publicidad. O sea, ¿por qué dices tú, al abrir y conocer dame tus datos? ¿Por qué quieren tus datos? Porque es el aforo que tienen de poder llegar a más personas y tener esa capacidad de que aparte es que hay que invertir para que te contraten. ¿Sí? Porque ahora ya tenemos una infinidad de posibilidades de tener información, ¿sí me explico? Infinidad, ¿sí? Simplemente con dar nuestros datos a quien nos da esa información, pero esa información cuesta, y ese es un negocio que para que tú también puedas inscribirte ahí o pagar la publicidad, ¿no? O sea, es imposible que... Fíjate, mi querido maestro, en este caso esta ley ya bailó las calmaditas. Está otro ejemplo que cada vez que lo vuelvo a checar me da mucho coraje, la Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada. O sea, se entiende que esta Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada debiera ayudarnos a atacar las fuentes de dinero y de su poder para la delincuencia organizada. Bueno, resultó en gran parte de la propia ley inconstitucional. Se publicó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de varios temas que tienen que ver con el lavado de dinero, entre otros, ¿no? Por eso es un tema que analicé y tal vez valdrá la pena que lo platiquemos en un programa, de forma tal que tú dices, entonces tenemos una ley nacional contra la delincuencia organizada que se necesita, sí. Oye, aquí tenemos una ley contra las broncas que tenemos en la publicidad porque se está abusando. ¿Se necesita? Pongamos que sí. Ajá. Pero entonces no jala ni una ni otra, y el daño que se está haciendo al permitir que sigan habiendo estas broncas, pues es terrible. Y además no la va a coartar con que exista la propia ley sin reglas claras, ¿no? O sea, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, ¿sí me explico? Es algo totalmente diferente, que es una ley reglamentaria que nada tiene que ver con lo fiscal, ¿sí me explico? Porque... tampoco con los delitos de lavado de dinero. Tampoco. Tiene que ver con obligaciones de prevención. Exactamente. Avísame a dónde vas a ir, como con una familia, avísame que vas a llegar, dónde vas a estar, y ya, ¿de acuerdo? Para saber, ahora, es tu libre albedrío si vas a un lugar que puedes ir o que no puedes ir, de acuerdo a las características que fijes, ¿no? Pero sí esos son ese tipo de leyes que son más bien administrativas, ¿sí? Y que aquí están atacando a todo lo que es la cadena económica, ¿no? Sí. El 7 habla de que la agencia comunica la identidad del anunciante, o sea, siempre, o sea, te estás brincando, ¿no? Hasta el otro lado. Fíjate, publicidad digital pragmática. ¿Cómo puedes medir? Sí puedes medir. Programática. Programática, perdón. Sí me explico, o sea, ¿cómo sí puedes medir a cuál es el aforo al cual llegas, ¿no? De acuerdo a la intensidad de quien está recibiendo las llamadas o la información, ¿no? Pero pues esto es nada más una parte de la cadena,
una partecita de la cadena. Ese es un buen punto. Dice el artículo 7. La agencia que adquiera publicidad digital programática por cuenta y orden de un anunciante deberá comunicar a la mayor brevedad posible al medio vendedor de los espacios publicitarios la identidad de dicho anunciante y entregarle, durante el mes siguiente a la difusión de los espacios publicitarios considerados, la información siguiente. Y vienen aquí una serie de cuatro incisos, ¿no? 4 números romanos. Que eso es parte de lo que vende. Claro. Mira, yo me estoy vendiendo y mira cuál es mi aforo, mira dónde llego, mira cuántas personas me ven, mira esto, mira lo otro, porque eso es lo que venden. Claro. Eso es lo que venden, pero nos dedicamos los tres a esa misma actividad y tenemos resultados diferentes. Pues claro. Muy diferentes. Entonces, ¿cómo poder hacer esto? Inclusive que se pudiera hacer y que sí se hace, ¿sí? ¿Y con eso va a prevenir? Yo creo que no. Al contrario, ojalá que existan más situaciones porque hay más canales de distribución de productos, ¿no? Y de servicios. Así es. El artículo 8 habla de que la agencia informa al anunciante. Entonces, aquí el artículo 9 nos dice que en caso de que la contratación se lleve a cabo por un ente público, sin perjuicio de las disposiciones de esta ley, se deberá atender a los criterios, principios y disposiciones previstas en la Ley General de Comunicación Social, o sea, si es publicidad del gobierno. Ya en el artículo 10 habla de las infracciones y multas, y esto aquí nos lleva, dice, multa hasta por el equivalente de 2% de sus ingresos. Oye, no inventes, estás hablando tal vez de cantidades muy amplias. Multa hasta por el equivalente de 4% de sus ingresos. O sea, de los ingresos de toda la agencia. Otro impuesto más. Ajá. Que si era un impuesto, esto más bien me gustaría como para un impuesto estatal, ¿no? Sí. Y obviamente, como en todos lados, si hay reincidencia, pues cañangas, ¿no? O sea, se podrá imponer una multa hasta por el doble de los montos señalados en el presente artículo. Está el artículo 11, 12 y 13, son 13 artículos los que tiene esta ley, y nos decía que iba a entrar en vigencia 90 días después, que esto nos dio el 7 de octubre del 2021. Esto lo firmó el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Dulce María Sauri Riancho, Lilia Margarita Valdés Martínez y Marta Hortensia Garay Cadena. Ajá. Me imagino que estudiaron todo esto y tuvieron que, desde la exposición de motivos, ver de dónde sacaron la información, por supuesto, ¿no? Así es. Sí. Entonces, es muy complicado para en esta ley que pueda surtir algún efecto, ¿no? Realmente. Yo estaría pensando hasta qué punto las agencias de publicidad se han visto afectadas. Entiendo que el hecho de que haya cientos de amparos, pues es que muchas agencias de publicidad realmente tuvieron o tienen un tema donde están viendo afectados sus intereses. ¿Cuántas cerraron por esto? O sea, no lo sé. O sea, habría que tener el recuento de los daños. Hay que seguir a Mauricio Jalife en El Financiero para ver qué nos dice al respecto. Entiendo que él todos los miércoles saca su columna en El Financiero, y entonces ojalá, Mauricio, platícanos un poco cuál es el recuento de los daños de esta ley que entra dentro de su expertise, ¿no? Fíjate que yo pienso que aquí es darle a la autoridad una serie de información muy personal de cómo se manejan cada una de estas empresas. Porque de hecho todo lo que vemos aquí, todo lo que analizamos, de hecho se hace y se practica, ¿no? Y hay control de todo eso. O sea, para que yo decirte, ven, contrátame, mira cuál es mi aforo, mira cuál es mi alcance, ¿sí? Sí lo tengo. Pero entonces, si yo hago esa divulgación, que aparte es un trabajo impresionantemente enorme, de miles de productos, de miles de clientes, de miles de medios, yo creo que sí lo manejan.
Aquí yo creo que es más que nada es que lo conozcan terceras personas y que aparte del conocimiento de terceras personas, pues se salga a la luz una serie de situaciones propias, ¿no?, de cada empresa. Eso es lo que veo, porque realmente todo esto sí lo hacen las empresas que se dedican a la publicidad, y desde el punto de vista de conocimiento de cosas que necesita, pero como la cadena es enorme, pues es repetitiva, ¿no? Esto lo vendo a ti, se lo vendo a fulano, sutano, mangano. Esto a su vez, total, sería una serie de información que no alcanzarían a digerirla, no alcanzarían, independientemente de todas otras funciones, como la parte de que está coartando, ¿no?, la libertad, ¿no? Así es. Pues vamos por últimos comentarios. Usted. Yo mero, sale, muchas gracias. Pues, queridos amigos, realmente es algo hasta bochornoso, ¿no? Penoso decir, oye, pues, ¿qué crees? Pues que nuestro Congreso nomás no la hace, y entonces, bueno, pues ni modo, ahí están los resultados. No están respetando un Estado de Derecho y por tanto tendríamos infinidad, no es esta, o sea, son infinidad de leyes las que tenemos en el mismo problema. Un poco, es decir, entonces la culpa la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué anda queriendo respetar la Constitución si se trata de no respetar el Estado de Derecho? Eso es terrible, entonces tendríamos que revisar. Mucho del trabajo, tanto que se ha hecho, debiera retomarse, debiera volver a buscar la forma de que realmente dé un fruto en la sociedad, pero de la manera como lo pide nuestra propia Constitución. Soy Javier Martínez y me encuentran en Tax Day PLD y en Asesor PLD en redes sociales. Sergio. Pues creo que estamos en una época con bastante calor, de golpes de este tipo, pero ver el conocer las situaciones, que la invalidez en este caso que se le está dando al decreto que se expidió el 3 de junio para efecto de lo que sean las prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, es refrescante. Sí resulta preocupante el tipo de deficiencias que se ha tenido en el procedimiento de la creación de las leyes, que no se ha respetado. Esto genera problemas prácticos que a final de cuentas a quien está repercutiendo es a quien está dirigiéndose todo este tipo de disposiciones y todo este tipo de decretos, en este caso disposiciones. Es refrescante y creo que es un tema, a lo menos a los que hemos visto de muchas malas noticias, es una buena noticia en este sentido. Habría que tenerla presente y estar también para nuestro próximo programa. Adelante. Bien, ¿dónde localizamos? Ah, sí, ¿dónde me lo? ¿Ya no va a ser Fiscosat? No, sí. No, hasta la muerte. Por supuesto, fiscosat-2010@hotmail.com. Bien. Ahí estamos. Bueno. Y aquí, por supuesto, que nos toca, ¿no? Por supuesto. Y nos seguirá tocando. Nos seguirá tocando. Mientras podamos, ya ves que ya no se puede. Mientras no nos quiten la... Cuando el Amorel es nulo... No. Hay que presentarse otra vez. Bien. Miren... cuando el Amorel mengúa... Perdón, es un... Habla de hambre, sí, habla de hambre, ya no ha comido. ¿No? Miren, como ustedes ven... vamos a hablar esto que le llaman un palo que le dieron a esta ley, es la importancia de la separación de nuestros poderes. Estos poderes que afortunadamente todavía se conserva uno muy vilipendiado y muy golpeado por nuestro Ejecutivo, porque a él no le importa nada, para él la ley no es la ley es él. ¿De acuerdo? Entonces los diputados son ya como la caja chica del Ejecutivo y que carecen cada vez más de conocimientos. Ahora que también algún día platicaremos de la edad que se va a tener para poder estar en un escaño de esos, cuando se requiere una capacidad y un conocimiento de leyes y de experiencia impresionante,
ya saliendo de la universidad, ya ustedes creen que van a poder legislar, y menos bueno, ahora, no, porque no sales a los 18 años de la universidad, mi querido maestro. Van a poder ser diputados a los 18 años. O sea, desde la Pero prepa. vamos a pugnar que desde las 16 con el permiso de sus padres, ¿no? Ah, sí, sí, claro, sí. Pues sí. Sí, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, sí, ahora. No, bueno, no des ocurrencias, porque ya ves cómo son. Bueno, sí es muy importante, obviamente, nuestro poder, ahora que está tan vilipendiado. Bueno, su servidor amigo José de Jesús Millarufe, a mí me localizan en Milla y Arufe Asociados, SC. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Les agradecemos mucho que nos vean con esta cápsula. Si les gusta, denle like. Si tienen alguna cápsula que quieren que nosotros analicemos o platiquemos, con mucho gusto. Son opiniones diferentes, son opiniones que nos situamos en diferentes puntos de ciudadanos que pueden ser agredidos. No se les olvide, por favor, que nos vemos en la próxima cápsula de su programa, nuestro programa, Debate Fiscal.